Bien, ¿lo veis correctamente mi pantalla?
igualmente. Yo siempre lo que aconsejo a la hora de hacer esto es que mientras que estéis probando la aplicación, la caja de texto no esté oculta. Bien. Entonces, lo del hidden, esto no, que no aparezca, y en el momento ya que, digamos, tenemos la versión definitiva, vemos que todo funciona y tal, pues lo ocultamos. Pero siempre va a ser más fácil depurar cualquier posible error si las cajas de texto no están ocultas. ¿Vale? Pues bueno, eh, eso es lo que sería el envío de información. Hay que tener en cuenta que todavía no hemos visto las formas que tiene PHP de que, a pesar de llamar a otra página, pues conservemos datos en la memoria. Entonces, pues bueno, esto lo plantea como que nos podría servir para que un dato que hemos recibido lo volvamos a reenviar. No sé, por ejemplo, yo voy poniendo mm, números. Voy a hacer otra que lo voy a copiar todo para ¿Se puede acelerar. crear un atributo con un valor y luego acceder al valor de ese atributo? ¿Cómo? ¿Un atributo de la caja de texto? O del mismo submit. En el submit poner un atributo que sea, yo qué sé, que no se llame valor, sino que se llame como tú quieras ponerle, código. Sí, Entonces pero meterle un código y rescatar ese código luego en... no, pero tú dices en el submit. Es que el problema del submit es que, bueno, no se... eh, con el coger, claro, tiene los campos ocultos. claro, claro, Sí, sí. el puto valor de ese submit. Y yo no soy tampoco partidario de en el submit meter nada, porque es un elemento que está para lo que está, para enviar el formulario. Mientras que los demás tipos sí que son para recoger datos. Entonces, tratar de meter un dato ahí, pues solo podríamos meter uno, que es el nombre, ya está, es lo que podemos meter. El value no podemos tocarlo, porque el value es la forma en la que se nos presenta el botón. Entonces, es muy limitado también a la hora de enviar información. Yo prefiero meter campos ocultos. Sí, 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 yo preguntaba si había Sí, otra forma de sí. hacerlo sin campo oculto. Digo, otra, otra forma. A ver, no sé si lo está viendo. Y marcarla. A ver, un ejemplo.
que haga con el ejercicio 1 que había planteado para hoy y después vemos cómo podemos aplicar esto del reenvío. Campo y queda ahí como vamos a jugar con ese número. Si num es mayor de n, el número buscado es mayor. S num es menor que n, y por último pues un else para decir que has acertado el número. Bueno, con esto estaría hecho lo que se pedía. Vale, yo voy poniendo aquí, si pongo el 50 me dice que el número buscado es mayor, pongo el 80 me dice que es menor y así hasta que ponga el 73 es lo que me dice que has acertado el número. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que este número, una vez calculado, se quede se quede fijo mientras que estemos jugando esa partida? Pues lo que tenemos que hacer es de alguna forma enviarlo aquí. Por ejemplo, lo que pasa es que este lo vamos a poner
ahora vamos a ver si iset de buscado, es decir, hemos recibido el número buscado y hay que decirle también que además de existir, buscado tiene que ser distinto de la cadena vacía. Bien, porque, no sé, podría ser que de alguna forma se haya enviado la cadena vacía cuando hemos puesto un número tal y no esté todavía apto para sacar de ahí un número y poder jugar. Bien. Eso sería en la primera iteración, cuando abres la primera vez la página. No, la primera vez no. Esto no se va a ejecutar. Esto va a dar negativo. Ni hemos recibido el post y mucho menos va a ser distinto de comillas, comillas. Entonces, como esto, eh, como esto no se cumple, pues tendremos que calcular el número. Bueno, aquí la Cierto, cuestión, cierto. la cuestión es que yo voy a rescatar el número de post buscado, ¿vale? Por el contrario, si no tenemos número que rescatar, tenemos que calcularlo. Y ese número pues lo sacamos de rand entre 100 si me da un número entero. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Ahora, estamos ya en condiciones de... Yo le he hecho el módulo. Si le haces el módulo 100 Sí. por 101, te sale directamente un número entre 0 y 100. ¿Cómo? ¿El módulo? Sí, por ciento el número. Ah, vale. ¿Qué pones? 100 por... 100 por No, RAM. no, RAM Sí, y fuera, y a la derecha fuera por sí. ciento de 100 te da entre un número entre 0 y 100. Pero es... y da un número... Sí, da el número entero entre 0 y 100. Da un número entero. Va, entre 0 y 99 será. Sí, correcto, si lo haces entre 101, si lo haces con No, no, 101, pero aquí, aquí, a lo mejor, o no sé. a ver. Pues,
ahora, por un lado, ponerle ya que esté oculto, porque hemos visto que esto está funcionando. Y por otro lado, pues cuando se ha acertado el número, que empiece una partida nueva. Es decir, volvemos a calcular el número. ¿Has acertado el número? ¿Has aceptado el número? Bueno, ya que estamos, le ponemos aquí. Le ponemos esto. Y ahora ya sí que sería el número buscado es menor. Vale, has aceptado. Empieza una partida nueva. Bien, no es el mismo. Ya el 18 o el 19. Ya el 19. Bueno, pues así es como quedaría esto. Y bueno, pues era pues un ejemplo que suelo yo también poner para la utilización de elementos ocultos en el formulario. Aunque bueno, esto lo suelo ver también más adelante. Bien, pues ¿alguna duda o continuamos con el siguiente ejercicio? Vale, pues vamos. El usuario escribirá una posición en una caja de texto en el formato de juegos del barco, y tras su escritura el programa debe mostrar una tabla HTML poniendo una casilla seleccionada y un guión en el resto. Funciones que pueden ser útiles, OR y substring. Bueno, como en todos los ejercicios que estamos viendo hasta ahora, no hacemos control de errores, es decir, no verificamos que se haya puesto correctamente el formato, sino que ya suponemos que el usuario que está introduciendo los datos en las cajas de texto lo está haciendo correctamente. Copio esto para no tener que volver a escribir el formulario. Aquí tenemos un disparo, por ejemplo. Y como siempre el código PHP empieza con el iset y con el iset del post. Bueno, lo que tenemos que hacer es separar la fila de la columna.
letra es igual a substring del disparo, y empieza en el carácter 0 y tiene un tamaño 1. Ahora sí. Bien, esa letra la tengo que pasar a un número de fila. Un número de fila que vaya entre 0 y 11. Y decía de hacerlo con ORD, creo. Pues tendríamos que hacer no, de ORD de letra menos ORD de A. ¿Vale? Así, a la A le daría un valor, es decir, fila para una A, fila tendría el valor 0, B tendría el valor 1, C tendría el valor 2, así hasta la J. Bueno, vamos a comprobar si esto lo está calculando bien, y simplemente pues escribimos la fila. Yo pongo por aquí A10 y no está. Falta $1 en letra. Va. Vale, pues eso, tenemos entre 0 y 9. Y ahora nos quedaría sacar la columna. Bien, la columna puede venir en un carácter o dos, porque si es 10 vendrá en dos caracteres. Entonces lo que tenemos que hacer es substring de disparo desde 1 hasta era con no. En teoría, si coges lo que queda del texto que haya metido, te recoge el número entero. Si no pones el tercer campo. Vale, sí. Así, poniendo esto. Y bueno, vamos a hacer que nos muestre el número. A10 tiene que mostrar 10 y J8 tiene que mostrar 8. Eso sí, en num no tenemos un número, tenemos una cadena de caracteres. Entonces la forma de pasar es string
error. Abrimos la tabla aquí, es decir, abrimos la fila. Y aquí lo que tenemos que ver es si coincide, si la I coincide con la I sería con la columna, no, perdón, con la fila. Si la I coincide con la fila y la J coincide con la columna, y me está dando un error que no veo ahora mismo. Cerramos. En vez de hacer el Sí, eso es. Cerramos aquí la fila y por último cerramos la tabla. Vale, yo creo que con esto está todo. Vamos a ver si funciona. A10. Vale, sí. J8 tendrá que ser este de aquí. Ahí lo tenemos. Hombre, ya para que quede mejor, pues ponemos una primera fila y una primera fila en la que escriba los números. Bueno, lo voy a hacer esto para que así no tenga que hacer conversiones del número. Y estaría bien que en cada en cada fila apareciera también el nombre de la columna, es decir, A, B, C, tal. Eso lo hacemos
eso lo hacemos metiendo una caja y aquí habría que poner la letra, que sería lo contrario a OR. Será CHR, yo creo. La 35 es la A mayúscula más I. Y aquí le decimos que escriba car. Yo creo que así. Celda aquí. Y ya aquí lo tenemos en el C3. J8. Pues vamos, si os parece bien, vamos con el tercer ejercicio planteado para el día de hoy, que es un formulario que tendrá dos listas desplegables. En una aparecerán los años y en otra los meses. Este igual no da tiempo a hacerlo ahora, ya lo tengo que completar yo. Porque lo primero es hacer las listas desplegables. Que bueno, la primera sí que tenemos que meter. Sí que tenemos que meter los datos directamente, pero la segunda se hace con un bucle. Teoría 043. En las listas desplegables en HTML
habéis visto. Eso es invisible. Los datos de los usuarios son los que se ponen entre la marca de apertura y la marca de cierre de Option. Aquí sí podemos verlo. Que bueno, en realidad quizás es mejor ponerle un valor numérico a la hora de tratarlo. Bueno, no voy a poner los nombres porque me tengo que ir a clase, pero sí que voy a explicar un poco cómo se haría y ya terminaré el programa mañana y subiré la solución. Aquí la cuestión es que ahora viene una segunda caja de texto que... a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Que dice que los años deberían ser del 2000 al 2050. Bueno, aquí debería poner también mes. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo mejor es abrir código PHP y escribirlo con PHP, porque eso, obviamente, del 2000 al 2050, eso lo meteremos con un bucle. Bueno, el select sí que se puede poner fuera del PHP. Lo ponemos así, que queda más correcto. Bueno, esto lo meteríamos ahora poniendo a 2050 desde 2000. Comillas dobles, meto esto aquí y aquí en el value tengo que cerrar y concatenar. Concateno con i
y otra vez hablo comillas simples, vuelvo aquí a comillas simples, vuelvo a poner i, que en este caso será lo que nos muestre, y unas últimas comillas simples. Aquí hay que poner punto y coma, y ya con esto quedaría introducido la opción. Nos queda cerrar el select, que lo hacemos fuera del PHP para ahorrarnos el eco y el punto y coma, y esto ya podemos ver que se han cargado los valores. Bueno, a ver, enviar. En y no termino este ejercicio y ¿Puedes poner un segundo el código? ¿Un sí. segundo? Vale, gracias. Vale. Supongo que sería por esto de aquí, ¿no? Sí, Lo sí. que más te interesa, lo de meter las opciones de una lista desplegable con el PHP. Sí, La verdad, gracias. la semana en que viene ya empezamos a meternos con PHP de verdad, puesto que empezamos ya con bases de datos. Lo que hemos ido viendo estas semanas, una introducción en la que, bueno, pues además de conocer el propio lenguaje, pues ver estas peculiaridades que tiene un lenguaje de servidor, esto de que un lenguaje de servidor que imprime HTML, ver cómo se puede ir combinando el PHP con el HTML, el ver que cuando ponemos eco lo que estamos escribiendo no es lo mismo que un print de Java o de cualquier lenguaje de escritorio, sino que lo que hacemos es que imprimimos HTML, que a su vez imprime una página web. Y bueno, pues ver también el envío de datos a los formularios, desde los formularios hacia otra página, cómo se pierden los datos y cómo recuperarlos. Pues bueno, era ver esto. Ya los ejercicios a partir de la semana que viene ya irán siendo más complejos. Ya empezamos con base de datos, que es una de las grandes herramientas que tienen estos lenguajes del entorno servidor. ¿De acuerdo? Tocará en la tutoría ver cómo conectarnos a la base de datos y Sí, poder sí, pero bueno, lo de conectarnos, eso es... recuperar. Sí, con es- él. Pero sigue ahí viviendo con él, se le dio la casa. Sí, Vale, ya está. eso sí, una cosa, que aquí vamos a usar MySQL. Y el año pasado supongo que veríais Oracle, porque es lo que está puesto en los apuntes de bases de datos de distancia. Entonces, pues bueno, yo trataré también de ir explicando dudas que puedan surgir si no habéis visto este sistema gestor. Yo voy a utilizar principalmente PHPMyAdmin para manejar las bases de datos de MySQL y bueno, pues es otra de las cosas que iremos viendo. Por eso se dedican tantas semanas a este tema de bases de datos. ¿Vale? Bueno, Una preguntilla. sí. La tarea que había que instalar con el Taxel LAMP server, Sí. que eso creo que me instala el PHP 7.4. ¿Eso está bien o de No, momento? hay que hacer el 8.1. Pero para No. la tarea está bien. ¿Cómo? Que para esa tarea está bien hacerlo Pero sí que con el Taxel. es que el problema es que luego te va a dar incompatibilidades con el código que vayamos nosotros haciendo, especialmente cuando nos metamos en cosas como base de datos y mucho más cuando nos metamos en Laravel. ¿Vale? La instrucción sería sudo apt install apache 2 php
PHP 8.1 y MySQL Server, ¿vale? Esto os lo copio y os lo pongo en el chat de... la de Miami es exactamente como está en mi... Vale, pero yo ya hice la tarea con los pasos que ponía Vale, en el sí, enunciado. vale, bueno, yo te lo doy por válido. Vale, así. Me preparo. Ya, Y si me instalas, no me actualizas. sí, te lo actualiza, pero habría que hacer algo más. Tendrías que poner sudo a2 en PHP 8.1, sudo a2 xmod el Apache sobre Apache y inicia. Yo